aunque comencé la idea, ¿verdad? Después de haber preparado el mensaje de hoy en la serie, le puse así como título paréntesis a la memoria de un amado pastor, pero después me di cuenta que realmente estoy predicando del mismo tema, aunque sea aunque yo creía que iba a ser un paréntesis. El cristiano y la cristiana no vive solo para el presente. Vivimos para que la muerte no nos sorprenda. Vive tu vida de tal manera que cuando llegue ese momento, tanto en tu vida como en la de tus seres queridos, lo puedas afrontar con la paz de quien está seguro y segura a dónde va y con quién se va a encontrar. Y este tema para los más mayorcitos no es tan ajeno porque ya uno va contando los años, ¿verdad?, que le quedan, aunque nos podemos sorprender porque tenemos un quinceañero aquí que cumplió en estos días, nuestro querido Calderón. Pero la verdad que cuando uno va cogiendo como las curvas de cada 10 años, uno va allá contando de atrás hacia adelante y dice, espérate, ¿cómo cuánto me quedará? 10, 15, 20, ¿verdad? Los jóvenes que están aquí probablemente de la manera que empecé dirán, ay Dios mío, hoy esto está mal porque esto a mí me está pasando por encima de la cabeza. Lo que pasa es, mis hermanos y mis hermanas, que no importa la edad, tenemos que vivir para que la muerte no nos sorprenda. Y a mí me consta, en el poco tiempo que conocí al pastor Vélez, que así vivió su vida. En los últimos años, cuando se había retirado de su pastoral en la iglesia Amor y Verdad, aquí en Levittown, la iglesia que fundó, se acercó al pastor Pérez, ellos por su amistad de tantos años, decidió congregarse con nosotros bajo las alas del pastor y colaborar mano a mano con Arminda. Y aquí la admiración y la amistad que se profesaban mutuamente fue un espacio de afirmación y sanidad. Mire, de eso le puedo hablar el pastor más que yo. Yo no puedo. Pero yo pienso, mi opinión. A mí no me va a pasar nunca lo que le pasó a ellos, pero fundar una iglesia, salir, porque llegó el momento, porque es momento de retirarse, es momento de dedicarse a otras cosas, no debe ser fácil. Y la única manera de poder llevarlo, ¿verdad?, con buen ánimo, con gozo, con optimismo, debe ser poder conseguir gente que nos afirme, que nos acompañe y que nos sane en el proceso. Así que leer al apóstol Pablo en Filipenses 1, 12 al 24 es como escuchar las palabras del pastor. Ustedes, los que lo conocieron o lo vieron predicar, escuchen esto y en vez de ponerlo en voz de Pablo, piense si esto de verdad usted cree que pueda hacer conexión con la voz del pastor Junior. Dice Pablo en Filipenses 1, 12 al 14 y luego del 19 al 24. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a apoyar el anuncio del Evangelio. Las cosas que me han pasado han venido en realidad ¿a qué? A apoyar el anuncio del Evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Vamos entonces al 19. Pues yo sé que todo esto será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora como siempre se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. ¿Cómo? ¿Tanto si qué? Si sigo vivo como si muero.
Miren, yo hablé con Pastor Pérez, Dios te bendiga y te guarde y te dé larga vida, con Pastor Vélez el lunes, y él estaba, se oía, bueno, ya sabía lo que tenía, ya estaba enfermo, pero él estaba de lo más feliz. O sea, su manera de comunicarse, su acercamiento al asunto era con una felicidad y una tranquilidad característica de su persona. Porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir fruto, entonces no sabría qué escoger. Qué lindo, ¿verdad? Me sería difícil decidir por una o la otra. Por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo. No voy a preguntar quiénes aquí dicen eso, porque todo el mundo, usualmente los cristianos dicen que se quieren morir y a la que les duele una uña. Pero por otro lado, a causa de ustedes me es necesario que siga viviendo. Pablo se encontraba una vez más en sus prisiones. Pero esta vez algo particular estaba sucediendo. La ausencia de Pablo fue aprovechada por otras personas para predicar el evangelio. Qué lindo, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que el asunto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el evangelio. O sea, si yo no estoy, esta iglesia tiene que seguir. Si el pastor Pérez se retiró, esta iglesia tiene que seguir. Porque no tiene que ver ni con él ni conmigo, tiene que ver con ¿qué? Con predicar a Cristo. La ausencia de Pablo, como ya les dije, fue aprovechada para predicar el evangelio, aunque no todos lo hacían honestamente. Yo no les leí esa parte porque si no, no nos vamos de aquí hoy. ¿Ah? Pablo es capaz de reconocer que lo importante no es la persona, sino que Cristo sea predicado. El carácter de un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios no es su propio reconocimiento, sino que Cristo sea predicado para salvación de aquellos y aquellas que estamos perdidos. Ver en un hombre como Pablo, de una naturaleza soberbia, cambiar al extremo de alejarse de estar preso. Si con esto las personas se animaban a proclamar el evangelio, nos obliga a pensar en el verdadero carácter del líder cristiano. ¿Usted me oyó? Ver cómo un hombre de carácter soberbio cambia al punto de alegrarse de estar preso. Si ve que las demás personas pueden, ¿qué? Pueden asumir el liderazgo y mantener viva la proclamación de la palabra de Dios, eso es algo que debe ser para nosotros motivo de imitar. Nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra misión no existe en virtud de nosotros, sino de ustedes. Tanto nuestros logros como nuestras prisiones deben fomentar la formación de hombres y mujeres que se atrevan a proclamar a Cristo. ¿Usted me oyó? Es que es difícil. Óigalo otra vez. Tanto nuestras prisiones como nuestra muerte, tanto nuestra muerte como nuestras prisiones deben fomentar la formación de hombres y mujeres que se atrevan a proclamar a Cristo. La gente piensa que el líder fomenta el liderazgo en otros, ¿cómo? Pues hablando bonito, siendo bien elocuente, dando talleres de liderazgo, ¿verdad? De formación ministerial. Pablo lo que nos está presentando es que tanto las prisiones como la muerte deben de servir ¿para qué? Para fomentar en otros hombres y mujeres la proclamación del evangelio, el asumir el ministerio para sus propias vidas. Cada uno de los que estamos aquí debemos mirar en las palabras del apóstol, así como en la vida del pastor Vélez, el ejemplo de vidas que supieron contentarse con lo verdaderamente importante, con lo que se hace por vocación, no por dinero o por reconocimiento.
Y lo voy a repetir porque no sé si por allá, a través de las redes sociales o en algún lugar hay alguien que necesita escuchar esta palabra en esta mañana. El ejemplo de vidas que supieron contentarse con lo verdaderamente importante, con lo que se hace por vocación, no por dinero o por reconocimiento, es lo que nosotros debemos mirar o admirar en las personas que ponemos nuestras vidas para que sean nuestros pastores, nuestros mentores, nuestros maestros. La única manera de encontrar gozo en medio de nuestras experiencias de prisión es cuando estamos seguros y seguras de que el Señor lo va a transformar para bien. Apropiarnos de las palabras de Pablo cuando dice que todas las cosas obran para bien en aquellos que aman al Señor, no quiere decir que los problemas se van a acabar. La gente habla de eso y cita a Pablo como si fuera una cita mágica, que a la que tú lo digas los problemas van a desaparecer. No quiere decir que los contratiempos ya no van a venir más, que los sufrimientos van a desaparecer. Lo que eso quiere decir es que tenemos la convicción y la firmeza para decir que si Dios va a intervenir para transformar nuestros sufrimientos para bien, entonces vamos a recibir gozo en medio de nuestra aflicción. Que Dios va a otorgar propósito a nuestro sufrimiento. Tu sufrimiento, mi sufrimiento no es ni será en vano. No es ni será en vano en la medida que yo creo y confío que Dios lo va a usar para cumplir su propósito en mí, para cumplir un propósito mayor del que yo jamás haya imaginado, un propósito que pueda ser buena noticia para alguien. Miren, todos nosotros y nosotras tenemos en nuestra trastienda alguien cuya vida ha sido significativa para nosotros. Alguien a quien queremos honrar. Todos. Tu madre, tu papá fallecido, tu esposo, tu esposa, un amigo, una amiga. Veía en el Facebook de Arminda en estos días un comentario que me pareció que tenía algo que ver con Norma. Arminda, ¿me equivoco? Norma no cumplía años en estos días, ¿ves? ¿Ah? Así que cuando personas han sido tan significativas para nuestra vida, la mejor manera de honrar la vida de esas personas es cobrando ánimo. ¿Me oyó? ¿De dónde yo me saco eso? De lo que acabamos de leer. Oiga lo que dice Pablo en el verso 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Mire qué cosa más interesante. Las prisiones, la posibilidad de la muerte de Pablo les dio ¿qué? Ánimo. Así que las prisiones, la muerte, el sufrimiento de unos debe redundar en que otros cobren ánimo. El ánimo de los hermanos para continuar la obra de Pablo mientras él estaba en prisión era motivo de alegría y presagio de que la grandeza de Cristo iba a ser reflejada en él, tanto vivo como muerto. El ánimo, mire lo que hace el ánimo en una persona, el ánimo de los demás, en una persona en sufrimiento, en prisiones. ¿Cuántos de nosotros vivimos desde ese vaciamiento del yo que experimentó Pablo? En el que lo que importa no es que sea yo quien proclame, sino que sea Cristo proclamado. Pastor Vélez siempre daba la vuelta uno que otro domingo y si no venía, nos veía por internet, me escribía mensajes por Messenger o me texteaba. Y en una de esas conversaciones, casi la mayoría de ellas por texto, algunas
en llamadas bastante prolongadas porque nos enrollábamos hablando, me dijo, y esto lo dijo hablando de él, de su retiro. Me dijo, yo siempre, algo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Porque me impresionó lo que me dijo y se me quedó en la mente. Yo siempre seguiré congregándome, sea aquí o en otro lugar, porque yo no creo que el ministro que solo vaya a la iglesia cuando le toque predicar o hacer algo. Yo me siento tan feliz, ya sea a escuchar, como a predicar, como a tocar piano o a pasar mapo. Y ahí siguió hablando y entonces pues me dijo que ahora estaba en otra etapa, en la etapa, y me mencionó algunas personas, jóvenes que estaban pastoreando, que habían sido mentoreados por él. Algunos también estaban tocando, músicos que habían aprendido con él, y él siempre le decía a Herminda y hablaba a todo el mundo, ¿verdad?, de que él había aprendido por la necesidad de la iglesia, pero él no se consideraba músico, ¿no? Y él decía que se gozaba en este momento que estaba viviendo, en el que lo que le tocaba era ver otras personas desarrollarse, aquellos que vio crecer desde jóvenes. El hombre y la mujer cristiana no vive para sí, vive para Cristo. Dice Pablo en Colosenses, o el autor de Colosenses, en Colosenses 3:11, porque Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. ¿Ven cómo seguimos con el tema del mes? Y desde esa convicción de que Cristo es todo y está en todos, es que podemos ver la vida en esta tierra como un peldaño, como un paso, como un peregrinar para la plenitud de la eternidad con Cristo. La naturaleza del ser humano, mis hermanos y mis hermanas, es sobrevivir. Así que cuando uno corre peligro, ¿qué uno hace? Su instinto es ¿qué? Protegerse y hacer algo para salvarse del peligro. Y hay una fuerza interior que nos empuja a esa batalla para sobrevivir en medio de los peligros. Por eso no importa cuán cristianos seamos, mis hermanos y mis hermanas, ante la enfermedad y la muerte, damos la batalla hasta el final. Pero, dicen por ahí que el pero invalida lo anterior. No, yo creo que en este caso el pero complementa lo anterior. Pero en la medida que el cristiano y la cristiana va madurando, lo que se supone que ocurra es que aún amando la vida en esta tierra, anhelemos más el encuentro con Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es probable que ya la mayoría de nosotros no estemos listos para decir eso. Yo no soy la excepción. Pero de alguna manera nuestra experiencia con el Cristo, que es todo lo que necesitamos y que está en todos, debe prepararnos para anhelar ese encuentro con gozo. Muchos de nosotros vivimos para trabajar, para la familia, algunos viven para acumular dinero, posesiones materiales, pero cuando el cristiano y la cristiana encuentran el propósito último de la vida, la razón de su existencia en Dios, y en que sus vidas se conviertan en un testimonio vivo de la buena noticia que nos ha salvado, entonces y solo entonces podremos decir como Pablo: y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sabría qué escoger. Pablo es el ejemplo de la vida del creyente que vive en la convicción de la vocación que nos ha sido dada, no para satisfacer ni mi bolsillo ni mi ego. Y cuando somos capaces de ser imitadores de Cristo en su vaciamiento, en su kenosis, capaces de entregar nuestros apegos más profundos por el bien del Evangelio, mis hermanos y hermanas, podremos mirar a la muerte como el privilegio de ser llamados a la casa del Padre.
termino diciéndoles que hoy todos y todas, exhortándoles, pidiéndoles que aprovechen estos momentos de muertes, de prisiones, para reflexionar sobre nuestras propias pérdidas y nuestras propias prisiones. No deje pasar experiencias como estas sin sacar fruto de ellas. Pérdidas de seres queridos que han ocupado un lugar importante en nuestras vidas, o cualquier tipo de pérdida, ya sea emocional, física, material. Puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de una casa, la pérdida de una relación especial, la pérdida o el deterioro de la salud. Y sobre nuestras prisiones, mire, ¿qué son nuestras prisiones? Todo aquello que nos limita, que nos priva de nuestra libertad, todas las circunstancias de nuestra vida que no nos permiten realizarnos a plenitud. Y que cuando usted reflexione sobre ello, puede identificar dónde está Dios en medio de esa pérdida o de esa prisión. Pablo encontró a Dios obrar ¿cómo? En la medida que las demás personas le daban ganancia a la prisión de él. En la medida que las personas entonces que se apropiaban de la misión y la vocación de Pablo y decían, si él no puede predicar, yo tengo que predicar. ¿Cómo puedo hacer como Pablo para darle sentido a mis pérdidas o prisiones? Tanto tus pérdidas como tus prisiones te pueden llevar tanto a ti como a otros a Cristo, pero también te pueden alejar de Él. Va a depender de qué lente escoges para interpretar la experiencia que estás viviendo. Hay personas que escogen el lente del resentimiento y la amargura. Y cuando escogen el lente del resentimiento y la amargura para leer lo que les está sucediendo, no pueden ver a Cristo en todo y en todos. ¿Qué lente tú vas a escoger? Pero si te dejas llevar por Pablo, hasta la muerte es ganancia, cuando Cristo es todo para nosotros. Así que yo solamente me voy a limitar a proponerles una pregunta que quizás nos sirva para hoy, pero quizás nos sirva para mañana, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 10, no sé. Pero esta pregunta que yo les quiero hacer, de una manera u otra nos va a alcanzar a todos y a todas. Y todos y todas tendremos una sola opción, responderla, o por lo menos intentar responderla. Y la pregunta es muy sencilla. ¿De qué manera vivimos nuestra fe? ¿De qué manera vivimos nuestra fe en medio de la tragedia, del trauma o de la pérdida? ¿De qué forma, de qué manera usted y yo vamos a vivir nuestra fe en medio de tiempos turbulentos en la vida? En medio de situaciones que generan, como Arminda señalaba, una catarata de preguntas y no hay respuestas a esas preguntas. Y la pregunta no es retórica, porque la pregunta de una manera u otra, en algún momento, otra vez, hoy nos confronta a nosotros, en este caso como comunidad de fe, ante la muerte de dos seres maravillosos que tuvimos la oportunidad de compartir y que yo personalmente, por muchos años, estuvimos relacionados, porque yo no conocí al pastor Vélez cuando llegó aquí, ni a su esposa. Hacía muchos años que compartíamos de una manera u otra, a pesar de nuestras diferencias.
Es más, a pesar de nuestras grandes diferencias teológicas, porque en muchos aspectos teológicos el pastor Vélez y yo no comulgábamos. Sin embargo, el amor de Cristo superó. El amor de Cristo pudo ser más eficiente que las diferencias teológicas, a veces estériles, a fin de cuentas, a veces estériles. A veces nos metemos en unos debates teológicos estériles que no sirven para nada, para hacernos creer que sabemos, para nada más. Y Junior y yo tuvimos muchos momentos de conversación muy íntima, que evidentemente yo no voy a compartir ni puedo compartir con ustedes en esta mañana. Pero muchas conversaciones muy, muy, muy íntimas, muy profundas. Y él, como pastor de tantos años en su congregación, también tuvo que acompañar a mucha gente en situaciones tan críticas como las que hoy estamos enfrentando nosotros, su familia y obviamente esa congregación que pastoreó por tantos años. Y Junior tuvo que decirle a muchas familias de su iglesia, como lo he tenido yo que hacer a través de mi vida y mi ministerio en esta congregación, ¿cómo podemos vivir la fe en medio de la tragedia, en medio de la tormenta, en medio de la pérdida, en medio del trauma? ¿Cómo podemos vivir nuestra fe? Y una pauta, una sola pauta, un principio que quiero dejar ahí para de alguna manera empatar este asunto con lo que la pastora nos dijo. Una de esas pautas, ya la pastora la dijo. Aprendamos a entender que si vivimos somos de Cristo y si morimos también somos de Cristo. Es la manera en cómo interpretamos el evento de la muerte. Yo no estoy diciendo que eso cancela, que eso suaviza, que eso nos hace inmunes ante el dolor. Porque yo tengo dolor. Albinda tiene dolor, Ibeliz tiene dolor. Algunos de ustedes tendrán dolor por la partida del pastor Vélez. Claro que sí, eso no significa que somos inmunes. La pregunta otra vez es cómo entonces en medio del dolor, de la aflicción, del momento límite de la vida, yo puedo permanecer de pie creyendo y confesando el amor de Jesucristo sobre mi vida y sobre la vida de la iglesia. Esa es la pregunta. Quizás una de las respuestas a esa pregunta es otra pregunta. ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué vale la pena orar si tenemos que pasar por tragos como este? Y quizás la pregunta suena dura desde un pastor, desde un púlpito, pero yo creo que nosotros y nosotras necesitamos madurar nuestra fe y aprender a reflexionar y a madurar en nuestra fe, en nuestro crecimiento cristiano, porque hay mucha burundanga por ahí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, enredando a la gente y diciéndole cuánta bobería la gente cree, porque hoy se le hace más caso a lo que se dice por allá que a lo que se dice en la casa. Mire, si usted lee literalmente lo que dice el autor de los Hebreos sobre la fe, es pues la certeza de las cosas que ¿qué? Que se esperan, no se han dado, se esperan, no se han visto, no se han palpado, no se han tocado, se esperan. Pero hoy la fe, nosotros lo decimos de otra manera, la fe es que
la varita mágica caiga sobre tu vida y se resuelvan todos tus problemas de manera instantánea. Eso no es lo que dice la Biblia de la fe. Es la fortaleza para esperar en medio de la situación adversa. La fe es el don que Dios nos ha dado para podernos sostener en la vida, especialmente en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir. La fe no es para tú pensar que eres más espiritual y tienes más talentos y dones que otras personas. La fe nos sirve. Mire, la fe nos sirve, sí, por supuesto, para esperar un milagro de Dios. Pero saben, hay un milagro de Dios que en la iglesia no se habla. Y es el milagro de la certeza, de la confianza, de la convicción que se puede mover el mundo. Se pueden caer las estrellas del cielo. Y aquellos y aquellas que tenemos una experiencia profunda con Jesucristo, no porque somos mejores que nadie, no porque nos creamos prepotentes o supermanes o Wonder Woman de la fe, podemos permanecer en la roca sólida, porque vendrá tiempo cuando el agua llegará, cuando el viento soplará, cuando la tierra sea removida, y la fe es el regalo de Dios para decirnos, mira, en medio de todo eso, en medio de todo eso, en medio de todas las preguntas que tú puedas tener, y en medio de todos los silencios que Dios pueda tener, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Yo espero que esta congregación esta mañana pueda ser fortalecida en el poder de Jesucristo. Esa palabra que la pastora nos trajo, estas 2 o 3 palabras que yo he tratado de compartirles en este momento, sean un catalítico para sostenernos en tiempos difíciles, para llorar con los que lloran, para afligirnos con los que se afligen, para hacer acto de presencia, aunque ahora la presencia tendrá que ser por un tiempo virtual. Pero decirle a la familia del pastor Vélez, a su congregación, a nuestra iglesia, que en medio de toda esta situación adversa, Dios nos reta y nos pide que encontremos maneras creativas de vivir la fe en medio de la pérdida, en medio de la tragedia, en medio de la crisis. De ti cerca quiero estar. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas eres rey, firme estaré. Sé que eres Dios, tú eres Señor. No temas y cobrad ánimo. Sí, Señor.
sé que eres Dios. Cántelo conmigo. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres rey, firme estaré, sé que eres Dios. Tú eres Señor, y a ti adorar.